La fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentó una propuesta para aumentar en 1,5% el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, en 2025. Sin embargo, para el Poder Ejecutivo sigue siendo un monto alto. Así lo indicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuando atendió a los medios de comunicación tras su comparecencia ante los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Nuestra propuesta se mantiene en 1%, siempre fue 1%. El problema es que, como no hubo acuerdo, no íbamos a mandar a la Asamblea Legislativa una propuesta que no respetara el proceso de negociación que tiene que darse a lo interno de la Asamblea, expresó Acosta. Asimismo, al ser consultado en torno a las partidas presupuestarias de las que saldría el 1% del FES en caso de quedar establecido ese porcentaje de incremento, apuntó que en el presupuesto nacional de 2025 no se incluyeron partidas para eso, por lo que les corresponderá a los diputados decidir. Ya no es una potestad del Poder Ejecutivo definir eso. Les correspondería a los diputados, a través de una moción, tomar recursos de alguna partida para poder dárselos a las universidades, detalló el jerarca de Hacienda. Añadió que el presupuesto del FES está dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, por lo que el MEP tendría que haberle creado espacio. A ver, par de apuntes importantísimos en relación con estas manifestaciones del ministro de Hacienda, pero antes, una con respecto a la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana. Dicen los diputados de la Unidad que después de reunirse tanto con los rectores como con la gente del Ministerio de Hacienda, llegaron a la conclusión de que el 1,5% de aumento que están proponiendo ellos a partir del martes es un punto intermedio entre lo que propone el gobierno y lo que piden los rectores. No sé, debe haber un problema con la educación costarricense, un problema muy serio, porque las matemáticas que a mí me enseñaron no dan eso. 1,5 no es un punto intermedio entre 1 y 4,06. No hay ninguna forma de que esa ecuación dé. Entonces, o algo me está fallando a mí o algo le está fallando a los diputados de la Unidad. Pero 1,5 no es un punto intermedio, insisto, entre 1 y 4,06. La otra cosa que hay que decir con respecto a la propuesta de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana es que no la establecieron sobre ninguna base técnica, que es algo que hemos venido señalando reiteradamente. Aquí no se está discutiendo qué es lo que hay que hacer y por ende cuánto dinero se requiere para hacerlo. Se están poniendo cifras sobre la mesa simple y llanamente porque sí. A alguien en la fracción de la Unidad le pareció bonito decir 1,5 y listo. Pero no se trata de eso. A ver, en este punto no hay un fundamento claro para que nadie diga si las universidades requieren el 4,06 que dicen los señores rectores, o si requieren el 1% que dice Hacienda, o si requieren este 1,5 que dice la fracción de la Unidad, o cualquier otro porcentaje que se ponga sobre la mesa. Porque no se sabe para qué se quiere ese dinero. En la de menos, el 4,06 es lo justo, de acuerdo con lo que se quiere hacer. Pero en la de menos, el 1% es mucho. De nuevo, dependiendo de lo que se quiere hacer, es que nadie ha explicado qué es lo que se quiere hacer y por ende cuánto dinero se requiere para hacerlo. Y sin eso, simplemente están dando bandazos, todos están dando bandazos. Ahora bien, respecto de el ministro de Hacienda, el señor Nogui Acosta, ojo, que le puso una zancadilla enorme a los diputados y todos cayeron en la trampa. El 1% de aumento del FES es un poquito más de 7,000 millones de colones. El gobierno ofreció eso durante las 5 sesiones de negociación con los rectores. Pero resulta que, como no lo aceptaron los rectores, el ministro de Hacienda dijo, entonces no lo incluyo, vayan a negociarlo a la Asamblea. Ahora bien, los diputados pueden llegar y establecer un porcentaje de aumento. El 1% o el 1,5% o el 2%, lo que les parezca que deba hacer. Pero tienen que buscar en el presupuesto partidas que puedan recortar
para sumar ese monto. Entonces, en el momento en que el ministro de Hacienda decide no incorporar en el presupuesto el 1% de incremento que ofreció el Poder Ejecutivo, lo que hizo fue decirle a los diputados: vean a ver ustedes de dónde sacan esos 7,000 y pico de millones, 7,100 y algo de millones de colones, y lo demás que quieran agregarle. Entonces hizo que el problema de los diputados fuera el doble, porque ahora tienen que identificar de dónde tomar ese 1% que el Ejecutivo había ofrecido, más cualquier otro porcentaje que le quieran agregar. Eso no es serio de parte de un ministro de Hacienda. Con todo respeto sea dicho para don Nogui Acosta, eso no es serio para un ministro de Hacienda. Debió incorporar el 1% y que los diputados lo subieran si querían, eso sí, buscando de dónde sacar la diferencia. Pero no decir, ok, no incluyo nada y que vean a ver de dónde sacan todo. Porque eso no es lo que corresponde. Sobre el mismo tema, el presupuesto ordinario de la República para 2025 fue diseñado para premiar a aquellos ministerios o entidades que han hecho una buena ejecución de su presupuesto. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En esa línea, manifestó ante los diputados de la Comisión de Hacendarios que el presupuesto tuvo 3 áreas prioritarias. La parte social, que recibe 88.249 millones de colones más. Seguridad, que tendrá 25.831 millones más. Y educación, que según él recibirá 22.000 millones de colones más. Ya verán por qué digo según él. Sin embargo, los diputados le cuestionaron sobre la asignación de recursos para la educación. La diputada del Partido de Liberación Nacional, Sonia Rojas, le indicó a Acosta que la frase que dijo de que el Ministerio de Hacienda premia a quienes hacen una buena ejecución del presupuesto es mentira con respecto al Ministerio de Educación Pública. Al mismo tiempo manifestó que sí se recortaron los recursos para la educación pública, algo que no pueden tapar con un dedo. La también diputada del Partido de Liberación Nacional y presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, le consultó al jerarca si ha dimensionado el impacto que podría tener el no darle prioridad al sector educación. Hablando de educación como un todo, porque aquí en esta Asamblea Legislativa hemos visto cómo sistemáticamente tanto educación primaria como secundaria se han visto debilitadas, indicó Ramírez. Agregó que si bien es cierto que hay recursos escasos, sí es necesario priorizar algunos temas. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, indicó que en el presupuesto de Hacienda como tal se incluyen recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anteriormente conocido como la Corporación Andina de Fomento. En esa línea le consultó al ministro si los recursos del CAF que correspondían al primer desembolso de este año ya habían sido ejecutados. Acosta le respondió que aún no se concluía con el proceso. Acuña entonces manifestó que se podría detener ese proceso, esperar y utilizar esos 30.000 millones de colones para educación, algo que va a proponer en la comisión y que le paró los pelos al ministro de Hacienda. Bueno, es parte de todo el arranque de la discusión del presupuesto nacional 2025 en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Aquí dejamos un tema pendiente para que ustedes lo analicen. El ministro dice que el presupuesto fue diseñado para premiar a aquellos ministerios o entidades que han hecho una buena ejecución de su presupuesto. Una buena ejecución de su presupuesto implica que gastaron casi todo el presupuesto, pero no hay una valoración sobre en qué lo gastaron para ver si hay un tema de eficiencia en el gasto. Y cuando se usa ese criterio para asignar los recursos, desgraciadamente se deja por fuera el tema de cuáles son las prioridades y cómo se están atendiendo esas prioridades. El presupuesto debería responder a eso. Y esa debería ser la lógica tanto de Hacienda como de los diputados. Quizás si pensaran más en eso, se pondrían de acuerdo más fácilmente. Lo otro que hay que apuntar es que el ministro sigue insistiendo en que el presupuesto para educación crece en 22.000 millones de colones. No crece en 22.000 millones de colones. Se reduce en 18.000 millones de colones, aunque el ministro insiste en decir lo contrario. Lo que pasa es que él no está tomando la totalidad del presupuesto que recibió educación este año. Le está restando 40.000 millones y entonces cuando lo compara con el del próximo año, le da 22.000 millones de colones más. Pero es que esa matemática no funciona así. Es decir, si este año se le dio 100,
usted no le puede quitar 40 para que entonces los 82 que le va a dar el próximo año le hagan parecer que está dándole 22,000 más. No, es que usted pone los 100 y pone los 82 a la par y verá que hay 18 menos. Eso es simple, eso es matemática pura. El ministro está enredando la cosa diciendo que hay un incremento de 22,000 millones de colones y eso no es cierto. Bueno, son todas las situaciones alrededor de la discusión del presupuesto ordinario de la República para el 2025, que insisto, ya comenzó a discutirse en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Tendrán tiempo hasta el último día del próximo mes de octubre para dictaminarlo y tendrán tiempo hasta el último día de noviembre para resolver en definitiva si lo aprueban o no. Veremos qué pasa con este y otros temas que irán surgiendo porque de a poco irán los jerarcas de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial a referirse a los gastos asignados por el Ministerio de Hacienda. Este ha sido un somero análisis de un tema tan amplio, tan delicado, que nos va a estar ocupando en los días subsiguientes aquí en despertar.cr. Recuerden que pueden ampliar nuestras notas en nuestro sitio en internet, en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast en que compartimos para todos ustedes.